Bueno, muy buenos días, señores alumnos. Continuamos con nuestra clase. ¿Se escucha? Ya, entonces vamos a la topografía del tórax, cómo está compuesto, ¿no? Topografía del tórax. Entonces, la caja torácica está constituido del esternón, costillas y columna vertebral. Para poder localizar las alteraciones del acto respiratorio, es necesario establecer puntos, ¿no?, anatómicos de referencia, o sea, nos sirven como referencia anatómicamente. Dentro de estos tenemos, digamos, en la parte anterior, tórax anterior. En el tórax anterior tenemos la línea external media, ¿ya? ¿Y de dónde a dónde va esta línea external media? Es una línea vertical que se extiende desde el centro de la horquilla del esternón hasta apéndice, pues una línea recta, ¿no? B, línea external derecha e izquierda. Es la línea que pasa verticalmente paralelas al borde del esternón, ya sea derecho y lado izquierdo. C, líneas paraesternales derecha e izquierda. Línea que se encuentran situados en el punto entre la línea external y la línea medioclavicular. ¿Listo? Y de líneas mamilares o también línea medioclavicular. Más utilizamos la palabra medioclavicular, es una línea vertical que pasa por encima de los pezones, de las tetillas. ¿No? Y luego hablaríamos en la parte lateral del tórax lateral. En el tórax lateral tenemos línea axilar anterior, es también diario casi se habla. En la línea axilar anterior, estando elevado el brazo, se traza una línea vertical desde la prominencia del músculo pectoral mayor, ¿ya? Pues también se traza una línea vertical. Y la línea axilar media, ¿no? La línea que pasa por el centro de la cavidad axilar. Si es posible, para eso lo hacemos levantar el brazo, entonces se traza una línea, ¿no?, del centro de la cavidad axilar, una línea vertical, por supuesto. Y línea axilar posterior. Se traza una línea vertical, punto de partida, músculo dorsal ancho. Entonces, tienen su importancia estas líneas. En tórax posterior, tenemos línea media posterior. Se traza una línea vertical que une las apófisis espinosas de las vértebras. Traza una línea. Y luego tenemos líneas escapulares. Línea que pasa por ángulo inferior de las escápulas cuando permanecen con los brazos caídos. Ojo, ¿no? Y luego, después de esto, hablaríamos las regiones. Entonces, hablamos del tórax anterior. En el tórax anterior, ¿no?, tenemos región supraclavicular, por encima de la clavícula, ¿no es cierto?, correspondiente a los vértices pulmonares. Ahí están los vértices o ápices pulmonares, ¿no es cierto?, limitando hacia abajo por la clavícula, situados en la base del cuello. Mientras región infraclavicular, por debajo de la clavícula, correspondiente a la proyección lóbulo superior derecho e izquierdo. Y luego la región external, todo el esternón, ¿no es cierto?, external, desde el borde superior hasta a la extremidad inferior de la región infraclavicular, hasta la altura de la inserción external de sexta costilla, ¿no? Entonces, esa es la parte de esternón. Y luego hablaríamos del tórax posterior. Aquí en el tórax posterior solamente se habla de región supraescapular, región escapular. Región escapular está subdividida en supra e infraespinosa, ¿no? Es el esto. Y también hablamos de la región infraescapular debajo y región interescapular entre ambos, ¿ya? Y luego hablaríamos aquí las eminencias óseas, ¿no? Eminencias, todavía este examen físico general nos ha escapado la oración. Entonces, eminencias óseas nada más hablaremos. Entonces, ¿qué son las eminencias óseas? Dentro de las eminencias están las costillas. Muchas veces las costillas son visibles
fácil de apreciar por el tacto, cuando tocamos al tacto, son elementos clínicos también de referencia. Se designa primera, segunda, tercera, cuarta, quinta costilla, etc. Las primeras costillas se articulan, las 7 primeras costillas se articulan con el esternón, 7 primeras costillas, y las 2 últimas, 11º y 12º, son libres, llamados también costillas flotantes, anatómicamente, recuérdense. De una a otra costilla existen unas depresiones que corresponden a los espacios intercostales, también tiene su importancia, los cuales se cuentan como costillas. Primer espacio intercostal está situado entre la primera y la segunda costilla. La segunda está entre la segunda y la tercera costilla, y así sucesivamente. En la parte posterior del tórax, los puntos de referencia son las apófisis de las vértebras dorsales, comenzando a contar de la 7ª vértebra cervical. Es el más prominente, luego sigue hacia abajo, donde se percibe apófisis espinosas de las 2 vértebras dorsales, y la primera lumbar se caracteriza por una apófisis espinosa redondeada. ¿So? Y luego, recién hablamos ahora examen físico general, ¿no? En este examen físico general determinamos inspección somática general. Es la exploración que se realiza utilizando el sentido de nuestra visión. Se investiga superficie corporal. La inspección comienza desde el momento en que entramos en contacto con el paciente, realizando una inspección general. La técnica de exploración consiste o se requiere para esto un ambiente de buena iluminación, silencioso, posición cómoda del paciente, posición cómoda del médico y del paciente, ¿no? Haciéndolo retirar las ropas o eliminación de vestimenta de la zona que va a ser inspeccionada, siempre respetando el pudor del paciente. Se atenta observación del aspecto general. Es una buena costumbre que no podemos olvidarnos. El paciente todavía puede deambular, por tanto, acudir a la consulta durante la anamnesis. Ya podemos advertir ciertos rasgos de su personalidad, de la manera como se expresa, de sus síntomas, así como de sus actitudes que adoptan. A golpe de vista es posible apreciar evaluación del estado general, su nivel de conciencia, su fases, lo observamos, actitudes, estado nutricional, hidratación, ¿no es cierto? Color de su piel, enflaquecimiento, su obesidad, la piel de sus faneras, estamos observándolo, etcétera, ¿cierto? En esos grados ya. Ahora, en este examen físico general comprende, entonces, 1, inspección somática general, 2, inspección regional de tórax, ¿no? Inspección regional de tórax. Ahora, en esta inspección somática general, tiene pues su importancia, entonces aquí nos interesa en este momento fases, sus fases. Estamos en el aparato respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, fases éctica. Esta fase éctica se caracteriza por el enrojecimiento de los pómulos, pestañas generalmente largas. Ejemplo, se lo relacionan con tuberculosis pulmonar. También fases neumónica. Se caracteriza por una mirada brillante, enrojecimiento de las mejillas del lado de la neumonía, aleteo de la nasal por la disnea. Y también, si es que encontramos en cama al paciente, ya sea en el hospital o en su domicilio, nos interesa decúbito del lado enfermo. ¿De qué decúbito está? Si es del lado enfermo, decúbito, entonces llamamos trepopnea, ¿no es cierto? Es la disnea que aparece en determinado decúbito lateral, como ocurre en pacientes con derrame pleural. Se tiene derrame pleural en el lado derecho, en el paciente está pues, decúbito lateral derecho, ¿no? Sobre el lado enfermo, donde hay derrame pleural. Decúbito lateral ¿no? Del lado sano. Esta posición adopta en procesos torácicos, dolorosos torácicos,
como en casos de neuritis intercostal. También hablamos aquí de la ortopnea. Es la disnea que impide al paciente estar de cúbito o posición horizontal, que obliga a sentarse o ponerse de pie para obtener algún alivio. Ejemplo, aquí tendríamos como edema agudo de pulmón, enfisema pulmonar, derrame pleural masivo, etc. También nos interesa su estado nutricional, ¿no? El enflaquecimiento de pacientes es variado o variable, ¿no? Ejemplo, puede estar con tuberculosis pulmonar crónica, entonces está con pérdida de peso, absceso pulmonar crónico también, neoplasias pulmonares también, etcétera. Luego nos interesa también su color, la cuestión, si hay palidez o no. Palidez es la pérdida de coloración de la piel, de las mucosas, ¿no es cierto? Entonces habrá anemia crónica, pues aquí, ¿no es cierto? También su cianosis, la coloración azul de la piel y mucosas, de ejemplo, como aquí en nuestro medio, eritrocitosis de grandes alturas o eritrocitosis patológica de la altura. También podemos observar los dedos, las uñas, hipoplatismo digital, ¿no? En las extremidades distales nos denotan como los dedos en palillo de tambor. Ustedes conocen el palillo de tambor, igual, algo similar, con uñas de vidrio de reloj. Ejemplo como enfisema pulmonar, el EPOC, bronquiectasias crónicas, etcétera, bronquitis crónicas, asma bronquial crónica también, ¿no es cierto? Y luego, después de esto, ya, ahora sí entramos, ya hemos terminado el examen físico general en este paciente que viene a consultar, diremos, por aparato respiratorio. Ahora entramos solamente en inspección regional de tórax, ¿cierto? Entonces, aquí en la inspección general de tórax, en la exploración física de tórax se utiliza una serie de maniobras sistemáticas, ¿no? Siempre inspección, palpación, percusión, auscultación. En el anterior solamente hemos hablado de inspección y palpación. Aquí sí, a las 4 ya, ¿no es cierto? Se debe realizar en plano anterior, posterior, lateral, comparando los hallazgos de un lado con el otro lado, o sea, con el limitórax, con el lado derecho, izquierdo, ¿no es cierto? En estos casos se subdividen en inspección del tórax estático e inspección del tórax dinámico, la que nos interesa. Primeramente haremos inspección de tórax estático. No nos interesa su respiración, nada más lo hemos hecho desvestir parte del tórax, ahora lo observamos, ¿no es cierto? Inspección del tórax estático. En la inspección del tórax estático, la morfología torácica varía conforme al biotipo del paciente, ¿no? Biotipo del paciente. El examinador se coloca primero frente de la región anterior del tórax, de modo que se observa su simetría. Luego en la parte posterior movilizo la parte posterior del tórax y finalmente frente a las partes laterales. Doy vuelta por allá para observarlo. Se procederá a observar el estado de la pared torácica, la piel y sus anormalidades, al mismo tiempo otras posibles anomalías como presencia de mamas supernumerarias a lo largo del trayecto de las líneas mamarias, luego observar la constitución de la caja torácica. Normalmente el tórax es simétrico, pero algunas veces sí podemos ver tórax asimétrico. Entonces, luego hablaremos primero a configuración del tórax. En esta configuración del tórax, entonces hay pacientes longilíneos, tienen diferentes tipos de tórax, ¿no es cierto? Es un tórax alargado, ¿no? Distribución oblicua de las costillas, ángulo epigástrico agudo, mientras pacientes brevilíneos tienen un tórax corto, globuloso, distribución horizontal de costillas, ángulo epigástrico obtuso, mientras los normolíneos, ¿no? Sin forma geométrica definida, la experiencia clínica permite evaluar las variantes normales de la morfología torácica, ¿no? Y luego hablaríamos de las alteraciones en la estructura ósea, ¿no es cierto? Más está relacionado con la columna vertebral. Entonces ahí observamos cifosis. Cifosis o llaman también jiba o joroba, ¿no es cierto? Hay una exageración de la curvatura, convexidad posterior a nivel de la columna dorsal.
Está presente en caso de osteoporosis, espondilitis anquilosante y mal de Pot, o sea, tuberculosis de la columna ósea, ¿no? Luego hablaríamos de la lordosis. Lordosis consiste en una curvatura con convexidad anterior, acentuada especialmente en la región lumbar en caso de obesidad importante, debilidad de los músculos del tórax posterior. Y muchos también comparan con las mujeres gestantes, ¿no? Escoliosis, la desviación lateral de la columna vertebral, generalmente es de carácter compensador, ¿cierto? Y luego hablaríamos de asimetría. Alguna vez vamos a ver en el tórax una asimetría. ¿Por qué existe esta asimetría? Puede haber un abombamiento del unitórax derecho o izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, ahí en abombamiento hablamos incremento unilateral de los diámetros torácicos causados por la presencia de elementos sólidos, líquidos, gases intratorácicos. Se observa en casos de derrame pleural voluminoso. Puede estar derrame pleural voluminoso en el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces ahí ya asimetría. También aneurisma de la aorta, entonces también neumotórax a tensión puede haber. Tumores pulmonares gigantes también. Allí en nuestro medio un quiste atídico ya, digamos, un quiste grande, la cosa digamos, ¿no? Y otras veces puede haber retracción, ¿no? Retracción que es hemitórax derecho o izquierdo, o depresión. Disminución unilateral de diámetros torácicos, como secuela de la tuberculosis puede haber, fibrosis pulmonar puede haber, atelectasia pulmonar puede haber, se ha colapsado la atelectasia, o puede ser por las sínfisis pleurales, ¿listo? Y luego hablaríamos de pared torácica, ¿no? Las partes blandas, queremos observarlo. Alteraciones de la piel localizadas en el tórax y vinculadas con patología del aparato respiratorio. En estos casos puede haber fístulas, un orificio externo de trayectos fistulosos que pueden ser causados por tuberculosis ósea, puede drenar hacia afuera, ¿no es cierto? Cicatrices de intervenciones quirúrgicas del tórax, ¿no? En caso de pleurotomías, resecciones pulmonares, toracoplastías, etc. También podemos observar circulación venosa colateral por obstrucción de la vena cava superior. Esto denota, en estos casos denota turgencias de las venas yugulares, especialmente en el cuello, también en las extremidades superiores. Algunas veces puede acompañarse con cianosis, edema en la mitad superior del cuerpo, pero que hemos dicho edema en esclavina, edema localizado en el tórax, generalmente también pueden ser causados por procesos supurativos, como en caso de impiema. Puede observarse pigmentaciones, nevos, vitiligoos, clasmas, estrías, atrofias, ¿no? Luego análogas del abdomen de las embarazadas, causadas por distinción torácica producidos durante la infancia. Y luego las formas del tórax. Formas del tórax. En estas formas del tórax tenemos los siguientes. Llaman tórax enfisematoso, otros llaman tórax en tonel. Hay autores también que llaman tórax en inspiración permanente la acción, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el tórax enfisematoso? Esto van a observarlo casi a diario. Se caracteriza por presentar el diámetro antero-posterior aumentado. Espacios intercostales están borradas en su totalidad. El esternón se proyecta hacia adelante, ocasionando abombamiento superior, estrechez inferior del tórax. Ejemplo, personas que tienen enfisema pulmonar, ¿cierto? También personas ya de edad avanzada, la cuestión también tienen esto. Y luego hablaremos del tórax paralítico que tienen. El tórax paralítico se caracteriza por una conformación opuesta al tórax enfisematoso. Es un tórax alargado, plano, con un diámetro antero-posterior menor que la transverso, ¿no? Ejemplo, es una malformación tipo congénita la acción este tipo de tórax. Luego hablaremos de tórax del zapatero o pecho excavado, ¿no? Pecho excavado o pectum excavatum también llama la acción, ¿no es cierto? Presenta un hundimiento o depresión de la mitad del esternón que se extiende desde el apéndice sifoides hasta el apéndice sifoides se extiende.
Puede ser de tipo congénito o adquirido. Es una malformación frecuente en el sexo masculino. ¿Por qué le dicen zapatero? Porque el zapatero pues pone su diablo ahí golpea, entonces por esa razón pues, lo han puesto. Tórax en guilla o pecho de paloma o pecho de ave también llaman. Se caracteriza por una prominencia external media la acción. Se presenta en casos de raquitismo o enfermedad de Marfan. Tórax raquítico o rosario costal, ¿no? Se caracteriza por una prominencia de cartílagos de las articulaciones condrocostales, ejemplo en raquitismo. Tórax sifoescoliótico. Es una sifosis combinación con escoliosis, ¿no es cierto? Esta conformación torácica está en relación con incurvaciones anormales de la columna vertebral, que a la larga terminan en el corazón pulmonar crónico, ¿cierto? Entonces, en eso termina. Y luego pasaríamos a hablar de infección del tórax dinámico. El estático hemos hablado. Ahora nos interesa aquí en el dinámico cómo respira, cómo son los movimientos respiratorios, ¿no es cierto? Entonces, aquí se debe explorar el ritmo respiratorio, tipos de respiración y la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, ritmo respiratorio. La respiración normal se caracteriza por una alternancia regular de movimientos respiratorios, inspiratorios y expiratorios. Mientras el tipo de respiración normalmente ocurre en el varón adulto, respiración es diafragmática o costo abdominal. ¿Listo? En la mujer adulta tiene respiración torácica o costal superior, más arriba, ¿cierto? Y el niño, su respiración es tipo abdominal. Pero en estos casos puede existir la inversión de la respiración, costo abdominal en el sexo femenino, en caso de embarazo, obesidad, dolor torácico y la respiración torácica en el costal superior en el sexo masculino en caso de asma bronquial en una peritonitis generalizada. Los movimientos respiratorios deben ser simétricos, ¿no? Simétricos, no solamente puede respirar un hemitórax, pues no. Lo normal debe ser simétrico, pero en general el hemitórax, el enfermo, se mueve menos que el sano. Entonces eso también ya estamos observándolo, ¿no? Bueno, ahora la respiración costal superior. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué se observa en las mujeres o en el sexo femenino? Se debe al predominio de la acción del músculo escaleno y el músculo esternocleidomastoideo, los cuales se deslizan hacia arriba y para el frente a la parte superior del tórax. Entonces, esa es la razón, dice que tienen esa respiración en el sexo femenino. Antes se pensaba, ¿por qué? Porque utilizaban sus fajas, entonces hoy día ya no utilizan las fajas, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ahora hablaríamos frecuencia respiratoria. Aquí también la frecuencia respiratoria tiene variaciones de acuerdo a la edad. No somos pues uniformes. Se acepta como normales a los siguientes valores. Recién nacido tiene 40 a 45 respiraciones por minuto. Los lactantes tiene 25 a 35. Preescolar, ¿no? 20 a 30 respiraciones por minuto. Los escolares, la son 18 a 22. En los adultos normalmente es 16 a 20. Algunos autores, la cuestión creo que todavía ponen como se llama hasta 14, 12, lo normal, hasta 22, no, pero este es lo más esto, la cuestión. 16 a 20 es en los adultos. También eso, inclusive uno está examinando, entonces, ¿cómo está la respiración? ¿Qué tal la cuestión? Ya el paciente está respirando más rápidamente, ya estoy observando, entonces ahora tengo que contar, ¿qué tal está 30 o más de 30? Entonces ya me llama la atención, ¿por qué está respirando así? ¿Dónde está la patología? ¿No es cierto? Entonces, todas estas cosas tienen su importancia. Entonces, hablaremos después también alteraciones en la frecuencia respiratoria, por qué se ha alterado el ritmo respiratorio. Todas esas cosas nos interesa la acción aquí en esto, ¿no? Bueno, hasta aquí pasaremos. Al lunes continuaríamos
con esto del aparato respiratorio, terminamos de estas respiraciones, tipos o alteraciones del ritmo respiratorio, todo, entraríamos ya a la palpación, a la percusión y a la auscultación, la cuestión. También tiene su importancia. Ojo, la cuestión, muchos no están viniendo la cuestión. Yo sé que están grabando la cuestión, pero a veces no es igual. Ahora, otra cosa, pues les voy a decir, esto no van a encontrar, no hay el texto, un texto en la cuestión lo que estamos hablando. Entonces, este es producto de nuestro trabajo. Bueno, desde hace tiempo, desde hace años atrás, estamos tratando de hacer un libro. En borrador hemos tenido, claro, por supuesto, hemos leído, releído diferentes autores, nuestra experiencia más. Entonces estamos tratándolo, pero ahorita tiene todavía para modificar o corregir, ¿no? Entonces esto está casi en borrador, entonces todavía hay que corregirlo. Ahí entrarán las figuras, las gráficas, entonces ojalá que dispongamos el tiempo, si posible, para sacarlo pronto. Entonces, porque prácticamente con esto tienes la cuestión para aprender. Y aquí están las preguntas, inclusive del examen de ENAM, todo casi está aquí. Hay un poco de clínica, hay fisiopatología, todo tiene parte de clínica, tiene un poco de los qué exámenes, digamos, si diagnosticas a un enfermo, listo, ¿qué examen debo pedir la cuestión? ¿No? Entonces, todas cosas la cuestión, entonces estamos tratándolo de hacerlo, pero sí, no existe un texto de este tipo, entonces esto está sacado, como les digo, que hemos leído, releído, de varios autores de diferentes partes del mundo, se puede decir hasta de otros idiomas. Lo tenemos así, pero está todavía, no está en limpio, está para corregirlo, la cuestión todavía está. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está aquí? Doctor, buen día. Buenos días. Doctor, una pregunta. ¿Qué problemas podría presentar un paciente con pectum excavatum en lo posterior si es que ésta no recibiera el tratamiento adecuado, ¿no? Para poder estar Pecho bien? Chavato. Sí. Casi nada la cuestión. Quizás algunas veces, algunos autores dicen que se puede, digamos, como un soplo que se puede escuchar, dicen, pero otros no. Es prácticamente, es tipo congénito la cuestión. Claro, algunos dicen, si fuera, digamos, zapatero, entonces sería adquirido, ¿no es cierto? Porque el zapatero lo utiliza en su pecho su diablo para estar golpeándolo, ¿no? Entonces, no es lo que más aparece en el sexo masculino que femenino. Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Mi consulta Buenos días. sería que, de acuerdo a la configuración del tórax, en los diferentes tipos constitucionales, como son normolíneo, brevilíneo, ¿existe alguna predisposición para alguna enfermedad? Claro que sí. Por ejemplo, los longilíneos, como son tórax algo delgados, todo, entonces tiene predisposición más que todo a la tuberculosis, la cuestión, las neumonías, ¿no? Si hablamos del aparato de enfermedades enfermedades respiratorias, ¿no? Ahora siempre es los gorditos, es los brevilíneos, casi también muy poco la cuestión, pero otras patologías más que todo. Son hipertensos, entonces hipertensos van a hacer accidente cerebrovascular o van a hacer las epilepsias, cada uno tiene, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿De qué? Bueno, nos vemos el día lunes, pero digan a los compañeros que entren, si no, vamos a llamar la lista y aplicaremos pues las inasistencias. Bueno, nos vemos día lunes, jóvenes.
Gracias, doctor. De qué. Bien. Hasta Gracias, doctor.